Eh, Bienvenidos a la celebración del domingo. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Marcos, el capítulo 1. Marcos capítulo 1, vamos a estar en Marcos capítulo 1 del 16 al 20. Estamos estudiando el libro de Marcos, no tenemos ni la menor idea cuándo vamos a terminar y eso no es problema. Vamos de poquito en poquito. Entonces vamos a estudiar Marcos 1 del 16 al 20. Vamos a orar por dos cosas. Vamos a orar para que Dios nos hable a través del sermón de hoy, para que Dios toque nuestros corazones, para que podamos tener corazones suaves, moldeables, y que hoy salgamos de aquí totalmente diferentes. Y mientras cantábamos, Dios puso en mi corazón orar por las personas que están enfermas, que las personas que tenemos en nuestra comunidad, que queremos que Dios sane, y las personas que queremos que Dios toque. Entonces vamos a hacer las dos cosas. Señor Jesús, te queremos pedir desde el fondo de nuestro corazón por las personas cuyos cuerpos, cuyas mentes no están funcionando bien. Yo te quiero rogar, Señor, por todos los que estamos aquí, que necesitamos tu mano sanadora, que no solamente necesitamos un milagro en nuestras vidas o que pase una época difícil, sino que necesitamos que tú hagas algo sobrenatural, que hagas un milagro en nosotros, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú has hecho cosas maravillosas delante de nuestros ojos y te pedimos que las hagas para aquellos que estamos enfermos, Señor, para aquellos que algo no nos está funcionando bien, Señor, y mientras te rogamos que nos des paz, mientras te rogamos que nos recuerdes que tú siempre vas a estar con nosotros y que por favor, Señor, nos ayudes a no dudar de tu amor, de tu cercanía y de tu cariño, porque de una manera que no vamos a entender nunca, tú estás permitiendo estas cosas para tu gloria. Señor, te doy gracias por tu palabra y te pedimos que nos la enseñes, que el Espíritu Santo sea el que la aplique a nuestras vidas y que no salgamos iguales. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios está llamando a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, Dios, el día de hoy, los está llamando. ¿Pueden entender eso? Lo que significa que Dios los esté llamando. Hoy estaba leyendo en la Biblia, en Reyes, y decía que Enoc caminaba con Dios. Y dice la Biblia que para que dos caminen juntos hay que ponerse de acuerdo. Entonces Dios está llamando a cada uno de nosotros para caminar con Él. Lo interesante de lo que vamos a hacer el día de hoy es que no solo vamos a hablar, de hecho solo es esta parte que vamos a hablar acerca del llamado que nos está haciendo Dios a nosotros y al final también, pero vamos a hablar de un llamado físico que hace Jesús a sus discípulos. Imagínense qué emocionante es esto, que el mismo Jesús nos llama
y llamó físicamente a los apóstoles. Hemos visto en los pasajes anteriores que Cristo se presentó a dar las buenas noticias del reino. Inmediatamente después de dar las buenas noticias del reino, Jesús empieza a llamar a sus discípulos, a las personas que lo van a acompañar en su ministerio. Y aquí llegamos a Marcos 1, 16 al 20 para ver cómo lo hace. Y dice así: Jesús, pasando por la orilla del mar de Galilea, que en otras que también se conocía como el mar de Tiberíades, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Quiero que notemos a quién está llamando Jesús. Jesús está llamando a simples pescadores. Los está llamando para que caminen con Él, no solo para que caminen con Él, sino para que eventualmente inicien la iglesia y la lleven para adelante. Y Jesús sabe perfectamente bien que son ignorantes, que no son letrados, y los llama. Y estas son buenas noticias, porque lo mismo está ocurriendo con nosotros el día de hoy. No importa quiénes seamos, no importa cuán letrados seamos, no importa la posición que tengamos, Dios nos está llamando. Es interesante porque Jesús llama a sus discípulos. Esto no era costumbre. La costumbre era que los discípulos se arrimaran, se acercaran a un rabí y le dijeran que querían estudiar bajo de él y querían seguirlo. Pero Jesús, como siempre, rompe el molde y llega a donde ellos, y él es el que los llama. Obviamente que no se puede tener una relación con Jesucristo sin que Él nos llame. Y aquí hay un tecnicismo que es muy importante de conocer para tener una doctrina correcta, y que esto nos va a ayudar a procesar muchísimas otras cosas. Nosotros no venimos a Cristo, Cristo nos llama. ¿Por qué digo eso de manera tan tajante? Porque en la Biblia se enseña que nosotros antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, espiritualmente muertos. Entonces dígame cómo alguien muerto puede buscar a otra persona. Nadie. Tiene que ir Jesús donde Lázaro, que Lázaro está muerto, y decirle que viva. Lo mismo hace Cristo con nosotros. Él llega y nos da vida, nos regenera, nos da de su gracia, y nosotros volvemos a vivir. Entonces, esto se aplica de muchísimas maneras, pero solo voy a mencionar una o dos. Entonces, usted y yo no tenemos ni la más mínima razón por la cual creer que nosotros tuvimos alguna participación de buscar a Dios. Es que yo en algún momento tuve la iniciativa, en algún momento me di cuenta que necesitaba a Dios. No, Dios trabajó en usted y usted se empezó a dar cuenta de lo mucho que usted lo necesitaba. Toda la gloria en nuestra salvación es para el Señor.
Y notemos con la autoridad que el Señor llama a los pescadores. Versículo 16. Vengan. Y verdad, aplica para nosotros hoy. Vengan, síganme. Versículo 20. Enseguida los llamó. El texto nos enseña que Jesús estaba esperando una respuesta inmediata de parte de ellos. Cuando se nos presenta el Evangelio, Jesús, Dios, el Espíritu Santo está esperando que nosotros hagamos algo al respecto del llamado que Él nos está haciendo. Y lo increíble es que Jesús, cuando llama a estos 4 hombres, sabe que los está llamando para dejar todo lo que han aprendido, para dejar su vocación y seguirlos. Un niño salía a pescar con su padre. Un joven salía a pescar con su padre. Y un hombre salía a pescar con su padre. Y lo que pensaba en todo momento era: yo soy y voy a ser pescador. No había ninguna otra cosa en su mente ni en su corazón. Él tenía claro a lo que se iba a dedicar el resto de sus vidas. Y Jesús irrumpe en su vida y le dice: ya no vas a pescar pescados. Imagínense el llamado tan increíble y el colocho, el cortocircuito que se les hace a estos discípulos. Ellos dejarían el futuro que siempre se imaginaron para caminar con Cristo. Rodrigo, si querés caminar con Cristo, tenés que dejar todo el futuro que siempre te imaginaste. Tal vez te imaginaste que ibas a ser ingeniero civil y todavía podés ser ingeniero civil, pero lo vas a hacer de una manera totalmente diferente a la que te imaginaste. Si usted está llamado por Cristo y usted ha reaccionado a su llamado, su vida y la mía se debería vivir de una manera totalmente diferente a la que nos imaginamos antes de Cristo. Es interesante porque en el versículo 19 dice: enseguida los llamó a Jacobo y a Juan, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Yo creo que remendar y arreglar las redes no debe ser un trabajo fácil, debe ser muy tedioso. Yo nunca he remendado redes. Lo más que he hecho es pescar en el río Jesús María con mi abuelo, y me acuerdo que era muy aburrido. Entonces imagínense estar remendando redes con unos jornaleros, estar pescando siempre con nuestro Padre. Cuando Cristo los llama, esto es un impacto para ellos, porque van a tener que dejar a sus amigos. El hecho de que Juan y Santiago fueran los jefes de estos jornaleros no quita que tuvieran una relación estrechísima, que todos supieran lo que estaba pasando en la vida de cada uno. Algunos de ustedes son jefes, algunos de ustedes tienen gente a cargo, y uno tiene un cariño muy especial por esas personas. Entonces el llamado de Cristo también incluye a veces dejar personas que amamos mucho. Obviamente, mientras avanzamos en los evangelios y en la Biblia, nos damos cuenta que los discípulos, los apóstoles, no quiebran totalmente o no quiebran del todo su relación con sus familias, pero sí Jesús les está pidiendo que tengan una reacción inmediata y radical ante Él, y eventualmente que descifren cómo puede ser su relación con los demás.
Y hay algo lindísimo, que cuando Jesús nos llama, ya no solo tenemos una familia, sino que somos parte de la familia de la fe. Y algunos de ustedes han experimentado que esta familia de la fe a veces es más provechosa, más poderosa para nuestras vidas que la familia de sangre. Estos discípulos nunca habían pensado en hacer ninguna otra cosa. Es un cambio de 180 grados. Antes yo decía 360, pero ya aprendí que eso es una tontera. Jesús los está llamando a transformarse. Escuchen la palabra transformarse, lo fuerte que es. Jesús los está llamando a empezar desde cero. Dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Pues ese día era para los discípulos y para todos los que Jesús nos ha dicho: vengan y síganme, una página nueva. Imagínense los desnudos, los vulnerables que se sentían los discípulos. Me están llamando a algo de lo que cual no tengo ninguna idea. Esto es drástico. Ayer estuvo aquí un hombre de 40 y no sé cuántos años y me abrazó lleno de lágrimas y me dijo: Rodri, tengo miedo porque sé que Jesús me está llamando a algo nuevo y no sé ni cómo hacerlo. Cuando Dios nos llama, nos vamos a sentir vulnerables, nos vamos a sentir sensibles y con miedo. Pero cuando Dios nos llama, Dios va a caminar con nosotros por el camino que Él quiere que sigamos. Y por eso es que Moisés le dice: yo voy, pero si usted no va conmigo, no voy para ningún lado. Es muy drástico el llamado de Jesús. La prioridad es Jesús y las demás cosas vienen muy por debajo. Y yo le digo como por 10º lugar, como que Jesús está aquí y por 10º lugar van las otras. ¿Por qué? Porque a veces lo podríamos decir así: Jesús va de primero y las otras cosas van de segundo, de tercero y cuarto, pero no es así. La distancia es como esta: Jesús de primero y lo demás como de número 100. Eso es lo que nos está enseñando el texto. Ama a tu Dios con todo tu corazón, ámalo con todo lo que tienes, dice Eugene Peterson. Veamos lo que dice Marcos 3, 31 al 33. Jesús estaba reunido en una casa y en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús de sangre. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Y alguien le dice a Jesús: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y adelante después le dice Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son ustedes también. Entonces no es que la Biblia manda a Jesús, el Torá, o a nosotros la Biblia, a odiar o a no darle pelota a nuestra familia. No, lo que la Biblia nos está enseñando es que nos está dando nuevas lealtades. La Biblia no nos está enseñando que no debemos de amar a nuestro padre y a nuestra madre y que Jesús no lo está haciendo, porque toda la Biblia dice que hagamos lo contrario. Honremos a padre y madre, amemos a nuestros hijos. Todo eso está en la Biblia. Entonces sabemos que Jesús no está diciendo que odia a María, a sus hermanos, o que la demás gente es más importante. Lo que está haciendo es una declaración de lo que está pasando ahora en su vida. De que no hay que negarse nada, no hay que reservarse nada, no hay un backup. No sé cómo se dice eso en español. No hay un respaldo, hay que irnos de cabeza. Un señor que se llama Tim Keller, que por cierto está enfermo, hay que orar por él, dice: esto habla de que Jesús no nos llama a odiar activamente, sino que nos llama a odiar comparativamente.
Lo que está diciendo es que Él quiere ser seguido de una manera tan completa, tan intensa, tan duradera, que cualquier cosa extra o accesoria se vea como odio en comparación. Voy a tratar de explicar esto. Aquí está nuestra familia, aquí están todas nuestras cosas. Aquí está nuestra relación con Jesús. Lo que hace Jesús es comparar estas dos cosas y decir de muchas maneras que esto debe ser nuestra prioridad y que esto es tanto nuestra prioridad que podría parecer que odiamos las otras cosas. No es que las odiamos, no es que Dios no las prohíbe, pero lo que está diciendo es que si amamos a Dios de la manera en que Él nos llama, va a parecer que lo demás no nos interesa nada, pero sí nos interesa. ¿Me expliqué? Y entonces esto nos pone a pensar, o me pone a pensar en algo contemporáneo, que es que las personas llaman a los que amamos algo, los que amamos a Cristo, como fanáticos. Hablan de personas muy religiosas que muchas veces se sienten mejores a los demás, y eso está completamente mal. Hay personas religiosas que han causado un daño y una violencia contra otras. Pero lo que definitivamente Jesús y Dios no nos llama es a ser moderados en nuestra relación con Él. Diría alguien, no seas tan celoso con tus convicciones, no tengas tanto compromiso. ¿Es este el cristianismo que se nos está llamando a tener? ¿Es esto lo que vemos en el texto? ¿Has leído a Jesús decir, sígueme, pero con cierta moderación, Rodrigo? Vea lo que dice Mateo 6:33, lo tengo aquí en otra versión, y dice, incrementa totalmente tu vida en la realidad de Dios. Es en la iniciativa de Dios y las provisiones de Dios. No te preocupes de perderte de algo. Vas a encontrar que todas tus preocupaciones diarias serán cumplidas. Incrementa totalmente. En la Biblia es demasiado importante las palabras y la gramática. Incrementa totalmente tu vida en la realidad de Dios, en la iniciativa de Dios y en las provisiones de Dios. Son pocos, y yo quiero para mi vida y para Casa 242 que nosotros seamos los que tomamos el camino angosto. Ninguno de ustedes, dice la palabra, poniendo la mano en el arado, son dignos o podrán caminar, llegar al reino de los cielos. Muchas veces no entendemos lo que está diciendo Jesús. Así como nunca he sido pescador, nunca he sido campesino o agricultor. Pero para preparar la tierra para ser sembrada, se prepara y se hacen surcos. Y entonces, para hacer un buen surco, no puedo estar viendo para atrás. Tengo que estar totalmente concentrado en ver para adelante para no hacer un zigzag o alguna cosa. Yo de fijo haría un zigzag. Entonces, lo que está diciendo Jesús, así de importante es estar viendo hacia adelante, estar viendo a lo que Dios nos está llamando, es como los agricultores no pueden ver hacia atrás porque si no van a hacer un desastre de lo que tienen por delante. O sea, Cristo nos dice, si usted quiere seguirme, déjelo antiguo, deje de ver para atrás y ahora empiece a ver para adelante a mí, al autor y el consumador de nuestra fe. Vean lo que dice Filipenses 3 del 13 al 14.
Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago. ¿Qué hay que hacer, Pablo? Si Jesús nos dice, vengan a mí, ¿qué es lo que hay que hacer? Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, Él, para ponerme de acuerdo con Él y caminar, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Creo que, no sé si ustedes lo han notado o lo han escuchado, o no sé si ustedes mismos lo han dicho. No recuerdo yo haberlo dicho, pero posiblemente lo he dicho porque yo soy un gran pecador igual que ustedes. Pero hay gente que dice, sí, yo sé que tengo que seguir a Jesús, pero es que estoy en los preparativos de la boda y me voy a casar y estamos muy enredados. Hay gente que dice, sí, quiero seguir a Jesús, quiero empezar a ir a la iglesia, pero es que tengo demasiados mandados y solo los puedo hacer los fines de semana. Mis chiquitos están muy chiquitos y es complicado llevarlos a la iglesia. Ahora es bastante fácil traer chiquitos a la iglesia. Se ponen por aquí y empiezan a llorar. Y yo... Y también tenemos allá tenemos 2 nanas que cuidan a los niños y tenemos todas las otras áreas donde les enseñamos la palabra de Dios. Entonces hay que entender que cuando nos acercamos a Dios, a Cristo en los evangelios, no es que nos acercamos a consejos. Son las buenas noticias que no tenemos que hacer nada para llegar a Dios. Y aquí es donde tenemos que recordar el evangelio. El evangelio no se puede volver viejo en nosotros. El evangelio son buenas noticias, no son principios que hay que seguir. Después del evangelio y de recibir el evangelio y de entenderlo y empezar a caminar con Dios, la gracia de Dios causa que nosotros queramos seguir sus principios. Pero el evangelio no son principios al primero, es salvación para los que no conocen a Cristo y después caminaremos esos principios por convicción propia. El evangelio es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Adán era nuestro representante federal. Eso lo podemos hablar otro día. Cristo también es nuestro representante federal. Y entonces por Adán vino el pecado y por eso es que un chiquillo de 1 año y medio agarra unas tijeras y usted le dice, ¿dónde están las tijeras? Y él dice, no sé. Dígame quién le enseñó eso. Nadie, así venía. Entonces Cristo tenía que vivir una vida perfecta porque nosotros nunca podíamos vivir una vida perfecta. Y por eso Él era el Cordero perfecto que murió en la cruz para que nosotros pusiéramos nuestra fe en Él y Él nos pudiera salvar y Él pudiera poner su espíritu en nosotros. Esas son las buenas noticias del evangelio. Que no hay nada que tengamos que hacer para que Dios nos acepte. Más bien lo único que tenemos que hacer es aceptar su amor incondicional. Vean qué increíble lo que dice un señor que se llama Leo Ravenhill. Muchos pastores me critican por tomar el evangelio tan seriamente. ¿Verdad? Volviendo a lo de moderación que creo que tiene que ver con esto. Muchos pastores, muchas personas me critican por tomar el evangelio tan seriamente. Pero piensan realmente que en el día de juicio final Cristo me castigará diciendo, Leonard, usted me tomó demasiado en serio. Mira, Rodrigo, fuiste demasiado obediente.
Amaste demasiado a las otras personas. El evangelio no se toma con moderación. Entonces ahora quisiera volver al llamado del pasaje. Ya vimos el llamado de Andrés y Simón, y ahora vamos a ver el 19 y el 20, que dice así. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Aquí hay un tema importante. Vean lo que dice Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés, y podríamos decir que Pedro, conocieron y siguieron a Juan el Bautista. Eran discípulos de Juan el Bautista. Lo que pasa es que le quitan la vida a Juan el Bautista y ya no hay a quien seguir. Y entonces vuelven a sus trabajos normales de pescar. Lo mismo sucede en Juan 21. Matan a Cristo y ellos no saben qué hacer. Volvamos a lo que siempre hacemos. Entonces Andrés ya había escuchado de Cristo. Pedro había escuchado de Cristo por medio de Juan, porque Juan dice: yo no soy digno de ni siquiera arreglarle los cordones o las sandalias. No sé si hay cordones. Entonces posiblemente Juan también y Jacobo habían sido impactados por esto. Y entonces no es que Jesús llega y llega un señor ahí en Galilea y les dice: sígame, y ellos solamente lo siguen. Ellos sabían que Juan había dicho que él era el Cordero de Dios. Entonces por eso reaccionan de inmediatamente, porque es la oportunidad que ellos habían pensado que podían tener. Y es interesante porque si nos ponemos a pensar, ellos les tomó un poquito reaccionar al llamado de Jesús. Y yo creo que esto es importante para mí, que soy bastante impaciente y bastante impulsivo y que me gusta empujar. Y yo no sé si usted es así, pero muchas veces las personas, para venir a Cristo, necesitan un proceso. Eso no significa que cuando Cristo los llame no reaccionen con todo su corazón. Pero hay un momento, pero mientras ellos se están acercando a Cristo, a veces no sienten ese llamado. Pueden venir a la iglesia varias veces, muchas veces, y todavía no han sentido ese llamado. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es orar para que Dios llame a esas personas, pero no presionarlas y no apuntarlas con el dedo. Juan y Jacobo tuvieron un procesito. Piensen, ¿quién en su vida ustedes le están compartiendo el evangelio? ¿Quién en su vida ustedes están orando para que conozca de Dios? Y acuérdense que Dios los va a tocar cuando Él quiera, pero nuestra parte es esperar, iluminar y ser sal y luz. Algo que me gusta mucho y que es muy poderoso cuando Dios nos llama es que a veces nos cambia de nombre. ¿Verdad? En Marcos 3:16, el Señor le dice a Simón que lo llamará Pedro. Hay como algo muy importante en el cambio de nombre. Yo no sé si se acuerdan cuando Jacobo luchó con Dios durante toda la noche. Y Dios le dijo: ya no te llamarás Jacobo, ahora te vas a llamar Israel. Y le desmontó la cadera. Entonces Israel
Cada vez que le mencionaran su nombre, se iba a acordar lo que Dios había hecho por él y cómo Dios estaba labrando un futuro nuevo para él. Y cada vez que renqueaba, me imagino que se acordaba de la nueva realidad que Dios le estaba dando. Tal vez a usted no le hayan cambiado el nombre, a mí sí. A mí en el mundo antiguo me decían Botija. Y cuando me acerqué a Cristo ahora me dicen Rodri. Pero tal vez la pregunta es, ¿han luchado ustedes con Dios de alguna manera en que Dios les está cambiando el nombre, les está cambiando la identidad y la esencia? No, la esencia no, porque la esencia Él no la puso, pero lo que somos más adentro. Cuando Cristo dice que los quiere hacer pescadores de hombres, puede haber dos opciones según el griego. Puede estar diciendo que los hará pescadores de hombres, o puede estar diciendo les enseñaré cómo pescar hombres. O sea, lo que quería hacer era entrenarlos en el arte de pescar y compartir el evangelio. Entonces la pregunta a la Casa 242 es, ¿cómo estamos en el arte de convertir, de compartir el evangelio? El otro día estábamos orando por evangelistas en nuestra iglesia, esas personas que necesitan y que tienen un don especial por compartir el evangelio. Pero todos estamos llamados a hacerlo y Dios nos va a ayudar a hacerlo. ¿Cuántos hombres has pescado? O mujeres. No hay nada que se compare. Nada se compare con tener hijos espirituales. Hay algo muy importante que quiero resaltar, es que en el versículo 20 se habla de que Juan y Jacobo tenían jornaleros. Simón y Andrés tenían o no. Vamos, muchachos, lo acabamos de leer. No se habla de que ellos tenían jornaleros. Entonces la conclusión que podemos sacar es que Juan y Jacobo y su padre les iba bien en el negocio. Tan bien que tenía gente contratada. Si usted tiene un negocio y son 2, y yo tengo un negocio y somos 8, posiblemente hay más movimiento en mi empresa y yo gano más dinero. Entonces pensemos en que cuando Cristo llama a Juan y a Jacobo, ellos tienen que dejar una muy buena empresa y un montón de dinero atrás. La Biblia del tema de que se habla más es del dinero. ¿Y por qué? Porque el dinero es nuestro obstáculo principal para seguir a Cristo. O sea que el día de hoy, cuando salgamos de aquí y recordemos que Cristo nos está llamando y quiere una reacción inmediata y poderosa de parte de nosotros, tenemos que decir, bueno, entonces me tengo que concentrar y empezar a imaginar y empezar a orar acerca de mi dinero y mis recursos, porque eso puede ser el obstáculo más fuerte para que yo me acerque a Dios. El dinero es la raíz de todos los males. Y ojo, puede ser alguien que no es letrado, que su abuelo no llegó a 6º grado, que él no llegó a 6º grado, que su papá no llegó a 6º grado y que vive en la parte más baja de Pavas. Pero el dinero lo gobierna. Él se muere por tener dinero y cree que cuando tenga más dinero su vida va a estar perfecta. Pero también puede ser alguien que vive aquí en Escazú, que tiene un montón de dinero, que tiene un montón de carros, que tiene un montón de inversiones y que también tiene su respaldo en el dinero. Dice Timoteo
algo que se me acaba de olvidar el versículo, pero dejen, cuiden, no pongan su respaldo en el dinero, en las finanzas, porque ellas son inseguras. Cuando llega el joven rico donde Cristo, con demasiado ímpetu de seguirlo, Cristo le cuenta una parábola de entrega hacia él y le dice: ahora lo que tenés que hacer es vender tus bienes, dárselo a los pobres y seguirme. Y el joven rico, cuando escuchó eso, le dijo a Jesús: no puedo hacer eso. Y se fue caminando. Y aquí debe haber un montón de personas que les cuesta demasiado caminar con Cristo, que tienen una pata en el mundo y una pata en el reino de los cielos, porque todavía no le han dado una patada al respaldo de las finanzas y de los recursos. Señor, aquí están mis manos abiertas. Cuando usted me pida algo, es su dinero, entonces lo puede tomar. Señor, mis finanzas están abiertas. Si hay que ayudar a los pobres, si hay que hacer un plan con alguna familia, hagámoslo. A diferencia de: Señor, todo lo mío es tuyo, menos las finanzas. No estoy seguro que estamos siguiendo el llamado de Jesús. Es un proceso que Dios no lo va quitando como los otros pecados, pero hay un gran obstáculo para seguir a Cristo si tenemos recursos, pocos o muchos. Entonces ya hablamos del llamado de Jesús a estas 4 personas. Ahora quiero terminar con algo muy importante, con un orden en la salvación. No sé si se acuerdan, la samaritana está en el pozo, en Samaria está en el pozo, si recuerdo bien, al puro mitad del día, donde el sol era lo más fuerte, porque si iba en alguna otra parte del día, la iban a tratar mal, porque ella había tenido 5 esposos. Entonces ella va cuando sabe que no va a haber nadie en el pozo. Lo que no sabe es que el Señor iba a estar en el pozo. Y el Señor se queda conversando con ella. El Señor le dice que Él le puede dar una agua que le va a dar vida. El Señor comparte con ella su perdón y su gracia. ¿Y qué hace ella? Se va a su pueblo y les dice: he encontrado un hombre que me ha dicho todo acerca de mi vida. Creo que es el Mesías. Necesitan conocerlo. Dice la palabra de Dios que se fueron y lo conocieron y dijeron: ya no creemos por el testimonio de la samaritana, ahora creemos por nosotros. Eso está en Juan 4. Cristo compartió el evangelio con ella, ella lo aceptó. ¿Y qué pasó inmediatamente? ¿Qué pasó inmediatamente? Se fue a compartir el evangelio. Ese es el proceso normal de salvación y de santificación en una persona. Cristo nos llama, entendemos su gracia y su amor y queremos compartir esa gracia y amor con otras personas. La pregunta es: Rodrigo, ¿estás compartiendo su gracia y su amor o ya te olvidaste del regalo que te dieron y que es gratuito? Les voy a leer una frase muy fuerte. Así que no se enojen conmigo porque les estoy diciendo de antemano que es muy fuerte. Pero nos puede poner a pensar mucho. Todo
cristiano, todo seguidor de Jesús es un misionero, es alguien que lleva las buenas noticias o es un impostor. Les dije que era pesado. Toda persona que ama a Dios y a Jesucristo es porque ha entendido lo que Cristo ha hecho por él o por ella, que tomó nuestro lugar. Entonces, eso nos lleva a ser misioneros. Y dice este hombre de una manera muy cruda que si no estamos compartiendo el evangelio, cree que no somos hijos de Dios y que somos unos impostores. Es muy fuerte. Y yo creo que lo hace tan fuerte como muchas frases la eleva un poco para que caiga fuerte en nuestro corazón. Entonces yo quiero suavizarla como lo haría un buen pastor. El hecho de que usted en estos momentos no esté compartiendo el evangelio, pero usted sea un seguidor de Cristo, no lo hace un impostor. Pero Dios lo está llamando hoy de empezar a hacerlo. En su misericordia usted vino hoy domingo aquí para que lo hiciera. Entonces, si a partir de hoy usted evita compartir las buenas noticias, nos estamos metiendo en este terreno que este hombre nos está hablando. Oswald Chambers dijo, si lo que llamamos amor no nos lleva más allá de nosotros mismos, entonces no es amor. Ustedes saben, y quiero que me lo digan en voz alta, ustedes saben el tema principal que hemos leído de Marcos 16 al 20. ¿Cuál es el tema principal? En duro. ¿Cómo? Pucha. El llamado. ¿Qué más? Por allá a la izquierda. Los de zona sur, ok. Los de sol aquí. El tema principal del pasaje que hemos leído y estudiado el día de hoy es el evangelismo. Vengan, el llamado. Vengan, síganme, ese es el llamado. Pero los haré pescadores de hombres. El tema principal es que nos volvamos evangelistas y el subtítulo es el llamado. Entonces, cuando salgamos hoy de aquí, lo que tiene que resonar sobre nuestros corazones y nuestras mentes es: Cristo me está llamando. Debo dejar todo lo que sea un obstáculo para seguirlo, pero me está llamando para compartir las buenas noticias con las personas que yo me encuentre en mi vida. Termino con esta historia. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que hay gente que se pone nerviosa cuando la Biblia se cae. Nuestro Dios es muchísimo más grande que una cosa tan pequeñísima como esa. Seguro algunos están nerviosos, entonces lo voy a levantar. Después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, cuando hubo una rendición de parte de Alemania, no todo el mundo se daba cuenta al mismo tiempo. Y entonces habían los hombres que estaban en una provincia de Alemania todavía recogiendo cosas y tratando de armar la ciudad, y se encontraron a un Cristo, una imagen de Jesús sin manos. Y esto les llamó muchísimo la atención.
Y entonces un hombre dijo, vean a Jesús, pero qué raro que imaginémonos a Jesús sin manos. ¿Qué hace Jesús sin sus manos? Y un hombre dijo, Cristo sin manos lo que hace es convertir a los seres humanos en sus manos. Por alguna razón gloriosa y por alguna razón que no conocemos, Cristo ha decidido compartir su mensaje y las buenas noticias a través de nosotros. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Benditos sean los pies que traen las buenas noticias.